Perdida en un aguacero, entre golfos y canales, Ancud, ciudad de velero. Una nueva entrevista y una nueva semana en que estamos haciendo un poco de lo que son estos programas que se llaman El Tragún de los Pigüeles, su programa preferido en torno a nuestro folclore, a nuestras tradiciones. Y hoy día nos vamos a ir un poco más al tema, digamos ya, no tan solo de folclore tradicional, sino también de la parte un poco más formal, un poco más orgánica, por medio de lo que es nuestra gestión patrimonial. Y hoy día vamos a conversar, sobre todo muy preferentemente con dos personas que se han dedicado sobre todo a lo que es el rescate y la mantención de nuestro patrimonio por medio de una gran institución como lo es el Museo Regional de Ancud. Así que voy a dar el espacio para que se presenten, para que digan quiénes son. Vamos a partir por la dama, así que le doy el espacio para que se presente también para todos los que van a ver esta entrevista. Hola, hola, yo soy Mareike Van Meur, directora del Museo Regional de Ancud. El Museo Regional de Ancud forma parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Antes de la creación del patrimonio, nosotros éramos la DIVAM, que era la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ministerio de Educación. Pero ahora formamos el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así. Vamos con el siguiente invitado también que quiso estar con nosotros en esta ocasión. Hola, yo soy Pablo Montenegro, trabajo en el área educativa del museo. Unos 3-4 años más o menos ya desde que fue a partir de una práctica de un semillero que hubo ahí un par de años. Y bueno, ahora actualmente estamos abocados a lo que es el trabajo virtual también y claramente atender también a lo que es las necesidades del edificio, del museo y ver cómo podemos seguir. Y bueno, lo principal que hemos estado haciendo ha sido también difundir registros audiovisuales de diferentes fuentes también, reuniones y editando también material educativo en relación a exposiciones y colecciones que tiene el museo en este momento. Así es, bastante interesante y bueno, todo lo que vamos a conversar en torno a lo que ha realizado el museo, lo vamos a conversar en esta pequeña entrevista. Y yo quisiera partir preguntándole, antes de conversar un poco de la labor del museo, preguntarle a Marit, a la señora Marit, que en sus palabras me pudiera conversar un poco de lo que es el concepto de patrimonio, porque hay mucha gente que, por ejemplo, ha conocido del concepto de patrimonio, pero no tiene como una definición clara, así que yo creo que vamos a aprovechar esta instancia para que nos hable un poco de eso. Es muy amplio el patrimonio, porque para cada persona o familia hay objetos que tienen un valor y que por lo tanto son patrimoniales. Puede ser una foto, un campo o una casa, una cuenta bancaria, todo eso es patrimonio. Pero en el ámbito nuestro, nosotros igual tenemos que considerar no solamente lo que nosotros como museo consideramos patrimonio, sino que también tomamos en consideración lo que las comunidades consideran como patrimonio. O sea, es un concepto muy amplio, desde las recetas, historias, relatos, que sería el patrimonio inmaterial, hasta construcciones, casas, que serían el patrimonio material inmueble, cosas que uno puede llevar de un lugar a otro, que para nosotros puede ser un canasto, puede ser una herramienta, que ese es el patrimonio material mueble, que se transportar de un lugar a otro. Pero naturalmente que cada uno de nosotros tiene su propio patrimonio en la casa. Puede ser, no sé, una colección de estampillas que para el museo no sea tan relevante, pero para la persona que tiene esa colección sí es tremendamente importante. Entonces, eso dejarlo en claro. El museo tiene una política de colecciones que define cuáles son los objetos en los que el museo se va a centrar para adquirir, para comprar, para lograr donaciones. Llegan de diferentes formas los objetos a formar parte de la colección de un museo.
como el museo nuestro, por ejemplo. Y eso está estipulado en una política de colecciones súper relevante. Hay objetos que no son objetos, sino que son este patrimonio inmaterial, como la lengua, por ejemplo. Para nosotros, todo lo que es la oralidad, los relatos, los cuentos, las recetas, etcétera, son tan importantes como los objetos mismos. O sea, si nosotros tenemos un canasto X, el relato detrás de ese canasto es el que nos permite darle el valor a ese canasto, porque el canasto no tiene un valor en sí, sino que tiene un valor por lo que significa, por la historia que tiene. No sé si queda claro. Así es, queda bastante claro y se ve también de lo que ustedes como museo han realizado. Yo quisiera preguntarle a Pablo, de que como bien señaló la señora Marí, que el museo tiene también distintas labores en torno a nuestro patrimonio. Yo quisiera preguntarle que si puede contarle a la audiencia un poco la historia de este museo, de cómo nace y cómo llega a convertirse obviamente en uno de los tantos museos dentro de nuestro país, valorado y obviamente digamos mantenidos por el propio Estado de Chile. Bueno, el museo acá llega con el tema de la Corfo, que estaba instalada acá como a principios del año 70, y se tenía que, bueno, en ese contexto dejó como una inversión, y eso fue como el pilar para cimentar lo que hoy es el museo, porque también hubo cambios en el camino. En un principio todo fue como el Chilotur, el centro Chilotur, que ahí está... había artesanía también en el recorrido. O sea, imaginemos como el edificio actual sin el hall de entrada, entonces era de otras características, y las exposiciones por lo menos siempre contaban que eran abiertas, entonces era muy diferente también a cómo uno ve objetos detrás de una vitrina hoy en día. Entonces, claro, dentro de todos esos cambios que se fueron dando, también hubo otros directores, y el primero fue el padre Audelio Borges, que también empezó relacionado a la historia del seminario conciliar acá, y a partir de esa colección como fundacional, podríamos decir, que fue de diferentes viajes, porque le gustaba harto recorrer el territorio. Entonces, dentro de eso iba como armando como su colección junto a sus estudiantes. Y de ahí, cuando se juntaron como esas dos cosas, ahí se instaló, digamos, la exposición, y de ahí para adelante empezó como a formarse lo que es el museo. De ahí, antes de Marisque, hubo como 4 directores más. Y cada una de las donaciones, Pablo, que llegan al museo, son todas donaciones de parte de gente de la comuna de Ancud. No, hay de varios lugares, hay de diferentes lugares, y bueno, todos han llegado en diferentes como momentos, algunas por proyectos, por ejemplo, o investigaciones que se hacen, y dentro de todo eso se hacen adquisiciones, otras veces son por donaciones, y como se decía con el tema de la política de colecciones, que es como súper importante ese filtro, por así decirlo, porque igual hacerse cargo de un objeto, cual fuera sea, dentro de como el requerimiento para que se mantenga y todo eso, es súper alto igual. Entonces hay harto como trabajo, procedimiento de conservación, de que esté bien almacenado. Entonces es como que ese filtro es súper importante como tenerlo en cuenta, para tener, así como responsable de que eso se mantenga, ese patrimonio. Sí, yo creo que vamos a ir dentro de... Un costo alto, ¿Sí? es un costo alto además. Tienes que considerar, por ejemplo, nuestro museo se hizo cargo el año pasado del archivo del Obispado de Ancud. Firmamos un comodato con el Obispado, y eso implicó, para empezar, buscar un espacio con las mejores condiciones, porque el papel es muy frágil.
con las mejores condiciones de conservación, y después adquirir un mobiliario que se llama full space, que pintado con ciertas características técnicas para que no se oxide, etcétera. Y después la limpieza de ese material, vino gente de Santiago al momento de hacer el traslado desde el obispado hacia el museo. Ese material tenía que venir libre de hongos, que es súper grave eso, porque puede incluso enfermar a la persona que esté tratando esas colecciones, esté viendo ese material. Entonces se trataron contra hongos antes de que vinieran, y ese proceso duró como una semana, para el que vinieron 2 personas de Santiago, más 2 funcionarias nuestras vestidas con estos trajes blancos que ahora se usan en el contexto COVID. En ese momento ya eran necesarios el tratamiento, y después ahora hay una funcionaria nuestra que ya lleva varios meses todos los días limpiando las colecciones antes de su embalaje casi definitivo, porque ahora viene la adquisición de cajas libres de ácido a donde van a estar depositados definitivamente. Con eso no terminamos, porque todavía no lo hemos puesto a disposición de los usuarios. Entonces, después de eso va a tener que venir un proceso de digitalización, de definir cómo llegan estos documentos a los usuarios. O sea, son procesos largos, no son procesos cortos. Sí, bueno, así como usted lo señala, señora Marín, que el proceso de mantener un museo y un proceso de mantener unas colecciones no es tan fácil. Uno cuando lo ve como como un simple usuario no diría, las colecciones llegan y los ponen, no es un gran proceso, pero así como usted lo señala, no es un proceso fácil. No podemos. No podemos. Por ejemplo, cualquier pieza que llega a un proceso, llega al museo y está en una pieza solita un rato, dependiendo de la materialidad, para ver si si está contaminado con algún tipo de bichito o algo así, porque no puede entrar al depósito contaminado. Nosotros, por ejemplo, si es material orgánico, fibras vegetales o textil, el objeto que sea se congela durante 5 días, 7 días, dependiendo del objeto, envuelto en un plástico súper específico, pero la temperatura mata cualquier bichito que el objeto, que la pieza traiga. Y después de eso recién puede entrar al depósito, porque imagínate todo el trabajo que hemos hecho, entra al depósito, un bichito, se nos contamina todo el resto de la colección. Entonces, eso es para empezar, hay que pasar por este periodo de estamos viendo lo que está pasando con el objeto. Sí, bastante interesante cuando uno se pone a hablar un poco de lo que es el trabajo y la gestión patrimonial, que también ese es un detalle importante que también la gente debe saber y conocer también cuando uno se mete, digamos, en el proceso museográfico. Pablo, yo sé que una cosa es ir al museo, ver y conocer las colecciones, pero otra cosa es las actividades que realiza el museo, digamos, o un museo en realidad no tan solo para mantener el patrimonio, sino también para dar a conocer nuestra cultura insular. Así que quisiera que me comentaras las actividades que han realizado, no tan solo en este contexto de pandemia, sino también antes de la pandemia, las actividades que han realizado como Museo Regional de Ancud. Sí, las principales tienen que ver, relacionados con la exposición permanente, que claro, como esta diferencia de poder contar y estar recorriendo una sala, hacer visitas guiadas, o inauguraciones, exposiciones, hay de diferente tipo de actividades. Algunas también tienen que ver con convocatorias más nacionales, como el Día del Patrimonio, museos de medianoche, igual en años anteriores se han hecho así. Pero siempre se da como un foco que en los veranos se hacía una exposición propia de Chiloé con alguna temática. Las últimas fueron relacionadas con la navegación, con registro de un fotógrafo también en los años 70.
hubo otra en la Sala Chayanco, la Tejiendo Saberes. Entonces, de alguna manera son como actividades temáticas y se gira también la programación en relación a eso. Bueno, y muestras de cine, que siempre ha sido algo permanente desde que se hizo el microcine. De ahí la idea ha sido como difundir registro, poder también acceder o adquirir, a veces recibir donaciones para poder tener como ese archivo también disponible. Y bueno, talleres también se han hecho en relación a muestras y ese tipo de actividades. Entonces, por lo menos desde lo que es el área educativa, se trata de generar alguna instancia en que uno se permita como conectar con lo que hay en el museo, ya sea de diferentes maneras, como verlo también a las historias que pueden tener cuando son delegaciones de estudiantes que vienen de acá del territorio o de diferentes partes de la región. Es como bonito ese contacto también cuando lo ven en ellos mismos, en su familia, en sus lugares. Entonces, ese es como el vínculo que de alguna manera uno va fortaleciendo con lo que se hace presencialmente, y ahora en este contexto de pandemia, como poder evocar difundiéndolo en las plataformas digitales. Conversatorios igual se han hecho para poder darle un diálogo y también constantemente revisando temas. Por ejemplo, hace poco con la exposición de documentales como Huillimapu, el coro de niños Huilliche, que son como trabajos audiovisuales de los 90, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, como que también es importante hacer esa reflexión. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que están mostrando registros del pasado también y lo que estamos viendo como ahora? Sí, bastante interesante en realidad, de que se están realizando muchas actividades e instancias también para mantener el patrimonio. Y sé también de que una parte también del museo también está abocada también a la publicación de obras digamos bibliográficas en torno a Chiloé, y esta pregunta es para la señora Mariche, de cómo nace esa instancia del Museo Regional de Ancud de poder crear y también publicar algunas digamos algunos textos, algunas obras bibliográficas en torno a Chiloé. Yo recuerdo también de que ustedes realizaron, por ejemplo, la reedición de Historia de Chiloé o la reedición de Chiloé y los Chilotes. ¿Qué me puede comentar al respecto, señora Mariche? Bueno, una de nuestras funcionarias, Janet González, le encanta la edición. Entonces, le encantan los libros. Además, a todos nosotros nos encantan los libros. Y consideramos en algún momento que había libros, había información que debía llegar a todo el mundo. Entonces ahí se consideró primero la reedición de Barrientos, de Pedro J. Barrientos, y después nosotros descubrimos alguna gente que consideramos que eran bien, que debían conocerse, que eran desconocidas. Entonces ahí fue cuando nos metimos en este tema de Martens, que vino con Darwin en el 1834, y después encontramos a Karl Alexander Simon, este alemán que vino un poquito después, en el 50 y tanto, y en 1852, y consideramos que eran información gráfica sobre Chiloé, desconocida para empezar, pero que además nos mostraba un Chiloé en el pasado en imágenes, que es tremendamente importante, es muy fuerte eso, porque normalmente uno tiene los textos, pero no tiene imagen. Y estas dos fuentes nos permitían ver imágenes, y como uno tiene, fuera de la pega del museo, uno tiene sus, ¿cómo le podemos llamar?, de intereses personales. Yo tengo, a mí las imágenes me rayan, igual como a la Janet los libros, Pablo tiene otros, y la música. Entonces cada uno tiene sus pequeños intereses personales, y consideramos que
se podía hacer y lo hicimos. Nos costó, pero creemos que es un aporte. Los libros que llevamos a las comunidades que no fueron vendidos, sino que fueron entregados. Por ejemplo, nos pegamos medio viajes a la isla de Quilín, a la isla de Tranqui, a diferentes lugares a entregar estos libros a las escuelas, y nos preocupamos de que cada una de las familias tuviera un libro en su casa. Nos muestra cómo era el pasado de nuestra propia comunidad o algunos temas relacionados con cada uno de esos lugares. Así es, bastante interesante, y yo creo que también, señora Marisque, si antes de irnos a la última pregunta de estas publicaciones, si hay personas que quisieran adquirir alguna de estas publicaciones, ¿dónde los pueden encontrar? Oye, es fácil como meterse a la página web del museo, son descargables. Ya se acabaron, son ediciones muy pequeñas. Entonces lo que hicimos nosotros fue subirlas en PDF a la página web del museo, y cualquiera puede bajar ahí toda la información que tenemos, que Pablo les puede informar de otras cosas como material educativo, de la goleta Ancud, hay diferentes, la Quilineja tiene cualquier cantidad de material para que puedan bajarlo, y todo ese material está es accesible a través de la página web. Claro, la página web ha funcionado siempre está el material ahí, pero todo lo que significa el material online que hemos subido durante este año y tanto de pandemia es justamente para poder estar cerca de las comunidades. Hemos cambiado quizás un poco los énfasis. Antes nos preocupábamos de que los conservatorios, los conversatorios, los seminarios hubieran especialistas. Consideramos ahora que en pandemia que lo principal era el contacto con las comunidades, y cambiamos un poco el énfasis de lo que hacíamos, pero sin dejar de hacerlo. Entonces, eso, estamos todo el día en esto, preocupados del futuro también, proyectos de infraestructura. Ahora empezamos con el proyecto grande para un edificio que nos pueda solucionar todos los problemas de infraestructura que tenemos en este momento, y ya estamos en eso. O sea, estamos llenos de trabajo y trabajamos harto, aunque no se note porque estamos cerrados, estamos de verdad a full ocupados y ocupadas. Sí. Así es. Y yo quisiera, ya yendo a la última parte ya de esta entrevista que he querido hacer al Museo Regional de Ancud, hacia ustedes dos como personas. Esta pregunta va dirigida a los dos, así que vamos a partir por Pablo y después de la Marisque igual. Yo sé que ustedes hicieron unos pequeños esbozos, pero son como dos preguntas en una, que es ¿en qué está el museo hoy? Y cuáles son los proyectos tanto en materia ya sea educativa, patrimonial, como también en materia ya de gestión del Museo Regional de Ancud. Partimos con Pablo, que nos va a comentar un poco. Bueno, en este momento es para lo que es este año, por ejemplo, seguir con la programación de temática por meses, algunas actividades digitales, y bueno, lo que tenga que ver también con la apertura y todo eso se va a ir evaluando según las posibilidades que tengamos como equipo también. Y en lo que es gestión, creo que hay un proyecto bien interesante que se está haciendo, que es con enfoque de género, y ahí yo creo que Marisque puede dar más detalles de lo que es esa temática. Igual como decíamos, con el tema de las pandemias ha sido poco el trabajo en terreno, igual que se puede realizar. Incluso una exposición de la Quilineja que no se logró terminar de montar cuando empezó, por ejemplo, el tema del estallido y después la pandemia. Y ahora esperamos que en algún momento de este año pueda estar. Eso sería como por lo menos en lo que es dentro del mismo edificio, pero ahí a cómo poder difundirla ya tenemos también una versión digital en la página web, pero ahora cómo poder tratarla ya en el tema de su montaje es algo que también ahí vamos a ir viendo dentro de lo que es este año.
Ana María. Bueno, como decía Pablo, el proyecto de género es un tema que nos interesa sobremanera. Estamos trabajando en diferentes zonas del archipiélago y del área de influencia cultural de Chiloé. La próxima semana vamos a Calbuco, donde, o sea, ni siquiera Calbuco es parte del Chiloé histórico, ni siquiera es la zona de influencia cultural. La influencia cultural de Chiloé por el museo llega hasta Magallanes y Argentina. Entonces vamos a Calbuco la próxima semana porque nos interesa que las mujeres nos digan qué piezas faltan en la actual exhibición del museo que representen a las mujeres de este territorio. Y voy con Sonia Muñoz, una socióloga que está trabajando con nosotros en este proyecto. Ella ya fue hace un par de semanas a las de sectores y tenemos muy buena información. Fuera de eso ya se han hecho conversatorios, ya tenemos algunos indicios de para dónde va la micro, digamos, pero es una pena que tenemos que terminar este año y quizás seguir el próximo año con el área de influencia cultural, porque también consideramos que Magallanes tiene que estar incorporada dentro de la muestra permanente de alguna manera, no solamente Magallanes, también Argentina, ya, o sea, todos sabemos la cantidad de chilotes que viven en Argentina, cuántos familiares de cada una de las personas que está escuchando este programa y viendo este programa viven. ¿Ya? Entonces, para nosotros es un tema importante, ya no podemos olvidarlo. Eso en términos del proyecto de género. Hay unas amigas del museo que armaron un proyecto maravilloso de educación y ese proyecto nos va a proveer de material educativo sobre 4 temas que son la escuela normal, la goleta CUT. Pablo, ayúdame. Uno de la lengua y la quilineje, bueno. Ya, entonces esos 4 temas vamos a tener material educativo de película, digamos, hasta fin de año. Este material educativo considera que se va a hacer con la comunidad, además. Hay un equipo detrás de cada uno de estos temas que es el que va a proveer información y va a ser con la comunidad. Y aquellos que nos ayuden a armar el material educativo que ya se definieron, porque hay un tema de la navegación, carpinteros de ribera, artesanas, etc. Ellos van a ser coautores de cada uno de estos materiales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las artesanas de Junquillo vamos a trabajar con un par de artesanas de Junquillo y ellas van a ser coautoras del material educativo de ese tema. Y así con cada uno de ellos. ¿Qué hacemos? Porque dice que ha finalizado, parece que vaya a tener que mandar otro Zoom. Sí, no hay problema. Terminó no termina el límite de tiempo, pero sí, ya estábamos ya casi al final de esta entrevista y yo quisiera agradecerle, señora Marit, que... Pero nos falta un tema, faltan 2 temas, así que ¿qué hacemos con los 2 temas pendientes? Porque el proyecto de infraestructura del museo es tremendamente importante también. A ver, cuéntenos nomás entonces. Mira, lo que pasa con el proyecto de infraestructura es que en este momento estamos ya se licitó, ahora empieza la ejecución de los estudios previos para el mejoramiento del Museo Regional de Ancud. Que tiene que responder a los requerimientos actuales de un aumento de visitantes muy grande, de 50 pasamos a 90.000 en algún momento, de actividad que empieza el Estado, define que los museos del Estado son gratuitos a partir del 2015 y nosotros tenemos un aumento de la cantidad de visitantes que es drástico y no tenemos servicios higiénicos que respondan a los requerimientos, no tenemos acceso universal, etc. Hay varios temas que nos complican mucho el acceso de los visitantes. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un superproyecto nuevo que responda. Por ejemplo, el microcine tiene 21 butacas, no entra un curso entero. Que las
no tenemos un área educativa para que Pablo trabaje con los colegios, ¿ya? Entonces, vamos a elaborar un proyecto que tenemos que entregar en el mes de septiembre que responda a todos estos requerimientos. Para eso, para poder solucionar los problemas de infraestructura, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural adquirió el Hotel Galeón Azul. Y ahora con ese espacio podemos trabajar en un proyecto que responda, como te digo, a los requerimientos de colecciones y de los usuarios. Bueno, señora Marichke, Pablo, agradecerles de que, bueno, como decíamos, hayan aceptado la invitación de este programa, El Tragún de los Pigüeles, desde la ciudad de Castro. Y yo creo que todos los temas que hemos hablado hoy son importantes también de que la gente los pueda conocer y no sin antes de despedir esta entrevista, yo quiero darle el espacio para que puedan dar algún saludo, algún comentario final o algo que ustedes quieran decir desde lo más hondo del alma, así que parto por la señora Marichke, que pueda decir algunas cosas también, o invitar también a la gente cuando ya se abra el museo, o sea, cuando ya se abran los paso a paso, puedan ir al museo también. Bueno, lamentablemente nuestro equipo, el equipo del museo, se nos han jubilado durante la pandemia ya 2 funcionarios. Somos todos viejos, de más de 60, tenemos previa en salud, por lo tanto estamos muy complicados para el retorno. Pablo tiene una hija y Janet también tiene un hijo, por lo tanto estamos ahí viendo cómo vamos a poder resolver nuestros problemas de funcionarios para la reapertura, pero nos estamos preparando para eso. O sea, estamos montando en este momento la muestra de la quilineja que no habíamos logrado hacer antes de la pandemia. Ya estamos en eso, entonces esperamos poder atenderlos rápidamente, pero no sabemos cuándo va a ser. Pablo, dejo tu espacio. Sí, bueno, más que nada agradecer igual a las diferentes personas que nos han colaborado en los últimos años, incluso como ese trabajo como activo que a veces no se ve, de otras personas que nos han colaborado, o cuando se desarrolla como compartir igual conocimiento, tanto en lo que es ahora en la pandemia como anteriormente. Eso se agradece, porque creo que es algo como muy característico y positivo de como el ambiente cuando se genera como esas instancias, a veces para salir a terreno cuando era antes. Ahora cuando preparamos nuestras actividades, reuniones, preguntamos, nos asesoran igual, y esa relación es como súper importante para poder sacar como bien el trabajo del museo y que pueda seguir como activo de alguna manera. Entonces a toda esa gente se agradece la instancia, y también a ustedes acá igual. Señora Marichke, Pablo, agradecerles y ojalá que podamos tener otra instancia de conversación aquí en el programa. Ustedes saben que las puertas de este programa están abiertas para que ustedes puedan dar a conocer algún proyecto, alguna actividad, así que agradecerles, así que muchas gracias desde aquí, desde la ciudad de Castro. Ya, pues muchas gracias. Ahí sería bueno que pueda estar también Janet o alguien más del equipo. Un millón de gracias, Marco. Gracias a todos los que nos están escuchando. Noches de neblina pasaba el caleuche bordeando los faros. En las noches de neblina pasaba el caleuche bordeando los faros.